Amigos de Radio Victoria por su transmisión en esta nuestra alianza histórica con la Escuela de Gobernanza de Adam Franklin, con el Corte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayo Petit, con la Red Global de la Diáspora y con la 98.1 FM en la isla de Margarita. Vamos a comenzar con el doctor Rodrigo Ordaz Verde en su segmento de todas las semanas, Ojo con la Salud. Doctor, hemos venido tocando regularmente en las últimas semanas como una contribución a estar alerta, a cuidarse, lo que tiene que ver con los alimentos procesados, no procesados, naturales, agarrados del cesto. O sea, y hay que ser precavido siempre, y sobre todo en estos casos donde tenemos cosas naturales, el cuidado tiene que ser supremo, porque se están desencadenando una cantidad de enfermedades que estábamos como desaparecidas o adormecidas en el tiempo, pero o sea, la verdad que estoy viendo en Estados Unidos de repente tuberculosis, en Venezuela de nuevo el mal de Chagas, aquí en México el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y Jet, ¿verdad? Entonces, oye, todo esto conjuro, pues, hay que ser más precavidos que nunca, para hablar un poquito de eso y darle a la gente algunas normativas, algunas indicaciones básicas. Sí, buenos días, queridos seguidores de Ojo con Eso Televisión y Ojo con la Salud, a través de todas las alianzas que se han venido realizando en el tiempo para llevar, como siempre hemos querido, información veraz, eh, fácil de entender, de todas estas cosas que a veces eh, nos asustan y que tienen su razón de ser y que forman parte también de ese estilo saludable de vida que hemos venido tocando. Así como la higiene personal es importante, la higiene de los alimentos también. Y la higiene alimentaria, ¿a qué se refiere? Al conjunto de condiciones y medidas que deben estar presentes en todas las etapas de producción, almacenamiento, transformación, transporte, conservación y cocinado doméstico de los alimentos para garantizar la salubridad de ellos, de que sean verdaderamente saludables. En México y en muchos otros países la costumbre de comer en la calle cosas que uno no sabe cómo Mm, las han manejado, las han ah, manipulado, en sus momentos ha tenido repercusiones importantes a nivel de toda la humanidad. Allí tenemos el ejemplo del murciélago de Wuhan, ¿eh? ujú. Que el individuo, aparentemente el individuo comió y de ahí partió toda la pandemia del coronavirus. En países como México, en donde se acostumbra a comer en la calle, en donde usted ponga un carro con tacos ahí, la gente se para a comer sin saber, sin conocer, sin ni siquiera tener pendiente pues las mínimas eh, normas de, De higiene, sí. de higiene y de salud que deberían existir. Veo que toman los productos ya con las manos y lo ponen en la tortilla. Y bueno, pero ya, Sí, sí, esto no no, tiene un control sanitario, ¿no? eso es costumbre. Lo cierto es que de tanto la gente comerlos de alguna u otra manera, tu organismo genera una respuesta inmunológica que te defiende muchas veces de esas cosas. Por eso A veces, a pero no veces, no siempre. siempre, no siempre. Va a depender va a depender del tipo de infección, va a depender del tipo de parásito, va a depender de muchas cosas, va a depender Exacto. del tiempo en que se elaboró ese alimento y que uno no Mm. sabe cómo lo conservaron y me lo están vendiendo al otro día. Eso ocurre con mucha frecuencia también. Y vemos, de hecho, yo como médico pediatra veo muchos niños que empiezan más que todo a principio de semana con manifestaciones gastrointestinales, vómitos, diarrea, fiebre, y lo primero que les pregunto, ¿comieron en la calle el fin de semana? Sí, Sí, doctor, estuvimos ahí, comiendo unos tacos, una ahí está el barbacoa, detalle. un Exacto. pollo rostizado, ok. Porque precisamente pues estamos expuestos a estas cosas y hay veces que en el día a día a lo mejor el organismo aguanta, pero hay ocasiones en donde ya no.
Entonces, Doctor, esa, va a un centro comercial pasando las manos por la aguantadera de la escalera y se sientan en la feria de comida y comen con las manos y no se las han lavado. ¿Cuántas sí, cosas sí, pudieron haber agarrado en el por ahí pasamanos, por ejemplo? eso eso es una vía. Y entonces pues tenemos que aparecen situaciones en donde se provoca una alerta sanitaria importante, como el caso ahorita, por ejemplo, en Tlaxcala, en donde hasta ahorita hay confirmados más de 34 casos Sí, de un padecimiento que se llama el síndrome de Guillain-Barré. ajá. El síndrome de Guillain-Barré es una afección del sistema inmunológico del individuo que ataca los nervios. Así como COVID, tu sistema inmunológico atacaba todos tus órganos y te provocaba la enfermedad, igualito con este germen. Es un trastorno que no es tan frecuente, pero que tu sistema inmunitario te ataca y daña las neuronas y causa una debilidad muscular que puede conducir a una parálisis. Puede ser irreversible, sí, exacto. Pudiera ser, gracias a Dios, la mayoría de los casos, no los más graves, pero la mayoría de los casos pueden revertirse y la gente seguir una vida, quizás con algunas habilidades que también se pueden mejorar y desaparecer inclusive con fisioterapia. Pero el síndrome de Guillain-Barré en realidad no es tan frecuente, pero qué curioso que en algunas zonas se presenten tantos casos juntos. Ajá, exacto. Ajá. Algo está pasando en el cuidado de los alimentos. En ese sitio Sí, específicamente. Muchas veces inclusive pasa en los Estados Unidos que hay que recoger toda una producción de hamburguesas que se contaminó con salmonela, correcto. ¿eh? O incluso las leches infantiles, ha habido necesidad de retirar toda una producción porque se contaminó con algún germen que nos está trayendo problemas a los niños. En este caso, pudiera ser, para Guillain-Barré, pudiera ser por una infección bacteriana, por una infección vírica, por parásitos, por hongos, o sea Imagínense. la reacción inmunológica puede ser, puede venir de cualquier contagio. Lo cierto es que en este caso de Tlaxcala, porque ya lo nombramos, tiene que ver con el pollo. Imagínense. El pollo es una carne muy delicada, pero que se contamina muy frecuentemente con un germen que se llama Campylobacter jejuni. Este Campylobacter jejuni es el que provoca la reacción primero, la infección primero, como una gastroenteritis, vómitos, diarrea, fiebre, ¿ok? Ujú. Y luego empieza a la gente a sentir un adormecimiento de las manos y de los pies que es ascendente. Usted va a empezar a sentir debilidad primero en las piernas, después en los brazos y después inclusive en los músculos respiratorios. Y ahí es donde la cosa se complica porque la gente tiene que entrar en una terapia intensiva para que lo intubemos y pueda respirar hasta que vaya pasando el efecto del síndrome. Pero ¿se ha Eh, visto alguna campaña oficial al aparecer estos casos? 34 casos en esa región de México. pues Ha habido alertas? Ha habido llamados sanitarios concretos? me imagino que sí, yo no lo he visto, pero eso quizás correspondería al servicio sanitario del Estado. Acuérdese que Ah, ok, aquí están descentralizados todos los servicios porque es un país federativo. ok. Entonces, me imagino que el Servicio de Salud, la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala habrá puesto sus alertas en la zona. Cuando se expande, por decirlo así, a muchos más estados del país, entonces sí vamos a tener una reacción, digamos, ya a nivel del gobierno federal. Ok. Pero me imagino que sí. Lo cierto es que este contaminante puede estar en el pollo, en la res, en el cerdo, en la leche no tratada, hasta en el agua no procesada, el agua no potable. Entonces usted lo puede adquirir de varias maneras. En este caso se está asociando con pollo. El pollo es una comida, como les decía, muy sana, pero hay que lavarlo bien. Inclusive después que usted lava el pollo,
en su caso usted tiene que limpiar muy bien el sitio donde lavó el pollo, porque ¿no? ahí puede quedar y contaminar cruzadamente otros alimentos y Otros usted, alimentos, sí, eso es correcto. Y la recomendación siempre es que se cocine bien, que usted se asegure de que se cocinó bien, que no ok. quedó crudo en algunas partes, ¿ok? Eh, este, este, esta enfermedad también puede ser causada por virus, como le digo, un virus de la gripe lo puede provocar, un adenovirus, un rinovirus, pero también de otras enfermedades como el Zika, la chikungunya, La el chikungunya. dengue, la enfermedad por el citomegalovirus, la enfermedad por el Epstein-Barr virus, que es el que provoca la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad también muy común. Gracias Ahora, a Dios, no y, y, toda la y- gente tiene esa respuesta inmunológica cuando está en contacto con estos gérmenes. claro, irá en esa dirección una noticia que vi hace un par de días también. Estaban haciendo unas inspecciones especiales y muy profundas en las bodegas donde almacenan pollo. ¿Será que están tratando de determinar si ahí está la causa, no? Claro, seguro, no, no, ya incluso la relación causa-efecto, ya en Tlaxcala se sabe que es pollo. ¿Ok? Y están trabajando en eso porque han detectado el Campylobacter jejuni, que no es un virus, es una bacteria. Es una bacteria. Ajá, entonces ya detectaron que sí, que es Campylobacter el que ha provocado la mayoría de los casos en donde han podido hacer los estudios. ¿Ah? Pero si viniese, Dios no quiera, alguna otra epidemia o pandemia viral, pues de hecho con COVID también hubo casos de síndrome de Guillain-Barré. Claro. Y, también se ha asociado en algunos casos con la vacunación, que puede aumentar el riesgo de contraer el síndrome, pero esta posibilidad es extremadamente baja. Muy, muy raro que eso pase, pero también como una connotación, inclusive hasta en alguna intervención quirúrgica en donde no hay una buena antisepsia, ¿ok? La gente pudiera contaminarse porque está en el agua. Ok, Está Sí, está en cualquier lado. Unas manos contaminadas con síndrome de Guillain-Barré, que no sé, que manipuló algún artículo, algún instrumento, ¿ok? Y pudo haber a la vez contaminado ese instrumento y usted contaminarse durante un proceso de intervención quirúrgica. O sea que es una cuestión que pudiera pasar en cualquier momento. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros los médicos el diagnóstico de esto? Pues el diagnóstico es clínico habitualmente. ¿Eh? Un paciente que viene de un proceso infeccioso y empezó a sentir todas estas manifestaciones, se le durmieron las manos, se le durmieron los pies y empieza una debilidad muscular ascendente, ¿no? Habitualmente que usted busca los reflejos y no hay reflejos osteotendinosos, ¿ok? Y que hay ese cuadro neurológico franco. Entonces, pues decimos sí. Hay estudios que se pueden hacer, pero los estudios, pues como punción lumbar y hacer un estudio que llaman electromiografía, ¿no? Usted puede recopilar una información complementaria, pero digamos que no a todo el mundo se le va a hacer esto porque ya con la misma clínica del individuo usted va a detectar que sí es el síndrome de Guillain-Barré. ¿sabe qué, doctor? Que yo estoy observando que últimamente, no solamente este caso que se está teniendo en México, sino que a nivel mundial, esos negocios maravillosos que se inventan de la noche a la mañana están generando una serie de complicaciones. Ahí está el caso de Venezuela. Estaban informando de un contrabando de carne de cerdo que está llegando a Estados Unidos, que eran animales que habían sacrificado hace 2 años y los tenían congelados. Normalmente se lo mandan a algunos países para el consumo en los centros de animales o en los circos o qué sé yo dónde, ¿no? Y entonces está llegando a Venezuela ese tipo de cerdo y entrando por las fronteras de colombianas. Parece que lo exportaron de Estados Unidos a Colombia y de Colombia lo empezaron a pasar por las fronteras de Venezuela y se ha detectado salchichas y algunos otros productos derivados del cerdo que se están expendiendo, inclusive los mismos grandes supermercados que se están montando ahora. O sea, que son supermercados que se surten, o sea, con productos baratos o despachados de forma unitaria, sin certificaciones pisotécnicas, ¿no? Sí, como le dije al principio,
como les dije al principio, esto tiene que tomar en cuenta toda la cadena de producción del alimento, Claro, desde el cultivo, la crianza, todo lo que se viene haciendo. Y ya sabemos que no solo, Guillain-Barré es solo un ejemplo. sí. Pero la gran epidemia de obesidad, y enfermedades cardiovasculares, muertes tempranas en gente joven, que tú dices, bueno, ¿y por qué se murió si era tan jovencito? Ahorita estamos viendo también problemas como Parkinson, estamos viendo Alzheimer, todo con todos sus signos en gente muy joven. Y Que también se le está atribuyendo, según tengo entendido, a eh, algunos alimentos. Eso tiene que ver mucho también con esto. Tiene que ver mucho con los alimentos que estamos consumiendo, que son ultraprocesados algunos, mal conservados otros, mal cocinados otros, e incluso, pues, como hemos nombrado en otras oportunidades, la ingeniería biomédica agroalimentaria ha transformado de alguna u otra manera todos los genes de estos productos y los ha vuelto transgénicos que, sí, hay más producción, mejor conservación, digamos, con respecto a plagas y enfermedades de los alimentos, pero también han hecho que en el hombre esos alimentos que sempiternamente han sido utilizados, pues ahorita con la masificación de la producción agroalimentaria, pues se ha llevado a que estos se vuelvan perjudiciales incluso para el ser humano. Claro. Y eso todo el mundo lo sabe, pero ¿cuál es el fondo importante de todo esto que estamos hablando? Que no hay una ética mundial, no hay una ética del individuo, porque si tan culpable es el que te los está expendiendo mal manejados, como el que los está comprando y los está vendiendo, Exactamente. aunque sea regalado, Sí. ¿Y dónde aunque están los sea. laboratorios para hacer los fitosanitarios en los países nuestros? Yo creo que eso ya No, no sí existe. existen Sí. y son habitualmente bastante rigurosos en el Ajá. momento de aceptar o no, pero usted me lo ha dicho, Si si el pasa por embarque, contrabando, nadie lo va a revisar. y si el embarque fue un contrabando, ¿cómo sabes de dónde viene, cómo es? O no, agarras quizás al que los estés vendiendo, pero ya después que esa cadena llegó al individuo que los está consumiendo, al consumidor, pues ya Ahí no hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás, y ahí no hay culpables, y ahí no hay gente que usted pueda señalar y que pueda enjuiciar. Exacto. Quizás lo único que puede hacer las autoridades, pueden hacer las autoridades es retirar todo el alimento que esté relacionado con esto, ¿ok? Y eso sería eh, una medida, ya digamos, última. Ulterior, sí. Nada más para terminar de evitar que por lo menos más gente se contamine, pero ya por lo Ya menos el mal está causado. el ejemplo de Tlaxcala, pues 34 casos de una enfermedad que no es frecuente en un solo sitio. Sí. ¿Ok? Entonces eso tiene que llamar, por supuesto, la atención de todo el mundo. Es un faro rojo y se va a buscar de dónde viene y se va a recoger todo lo que esté relacionado con la producción y si es posible llegar hasta quien lo produjo inicialmente y no solo la cadena de distribución de alimentos. Después que el mal se aposenta en el individuo, ¿es transmisible también del individuo al individuo por alguna otra vía o no? Pues sí, si es algún virus, por ejemplo, y la gente se contamina en la casa, Beben en el mismo vaso o comen con el mismo y si cubierto. yo tengo el Campylobacter y no me lavo frecuentemente las manos cuando estoy preparando los alimentos, porque esa es la otra, hay una serie de normas de oro, vamos a decirlo así, del manejo de los alimentos, que incluso la Organización Mundial de la Salud las tiene perfectamente contempladas, que dicen las 10 reglas de oro, y te dice que cómo debe ser, cómo se debe manipular cualquier alimento, y es cualquier alimento en la actualidad, bien sea vegetales, bien sea cárnicos, cualquier alimento. Incluso el agua que estamos tomando, pues En perfectamente. el hielo que usan, acostumbra mucho a servirlo con las manos. Exactamente, hasta en el hielo se transmite, eso es correcto. Muchas veces Sí, hemos tenido enfermedades importantes y en grupos más o menos grandes, por ejemplo, en escuelas, donde exacto. una gran parte de la población escolar
¿no? Que comió cosas o tomó líquidos de ahí, de las aguas que allí venden, ¿verdad? Que tienen hielo que no está bien procesado Y y exacto, ay, se enferma cualquier cantidad de gente. Y usted ve que ¿de dónde viene? Bueno, viene de ahí. Ya lo hemos visto también porque en el año pasado hubo en varias escuelas. No recuerdo exactamente en qué estado, pero en varias escuelas de un estado se produjeron intoxicaciones alimentarias importantes en los niños, porque eso tampoco tiene un control, debería tener un control estricto, lo claro. que venden en las escuelas. Sí, porque Pero ahí hey, el contagio es masivo de una sola vez. sí, y de repente la cantina escolar, de repente la cantina escolar más o menos la tienen regulada, pero los niños salen de la escuela y alrededor de las escuelas hay cualquier cantidad de kiosquitos que Sí, venden cualquier cantidad de alimentos de todo tipo y de botanas inclusive, que sí, los niños vienen, consumen y uno ni sabe de dónde vinieron y cómo están, y muchas veces son bolsitas que ellos mismos preparan sí. que no son las procesadas por industrias conocidas, sino que compran grandes bolsas, por ejemplo, de churritos y las redistribuyen La en pequeñas redistribuyen, bolsas para vender, pero esa manipulación, de dónde viene, todo, es nada, y no hay ningún tipo de norma sanitaria que controle eso. claro. Entendemos que de alguna otra manera es la economía, digamos, de mucha gente para su día a día, para poder comer, para alimentar a la familia, pero de alguna otra manera pues hay que ir incluso hasta el origen de las cosas y buscar la manera de que sí haya un control sanitario lo más estricto posible. Entonces, Y en las fiestas familiares también puede ocurrir cualquier cosa, como sí, algo que señor, porque sí, sí, acostumbran a comprar cosas en determinados sí, sitios sí, para sí, sí, servirle sí. a los invitados y ahí puede ver. Es muy frecuente que la gente compre los pollos rostizados para una Ajá, reunión por familiar ejemplo, y ¿no? esos pollos rostizados han sido con mucha frecuencia el factor común entre una serie de padecimientos gastrointestinales que hemos tenido que manejar a veces en la familia Ah, completa. sí, exactamente. ¿Bien? A mí no me pasó nada, pero mi esposa y los niños y todo el mundo anda contaminado y todo el mundo tiene pues de alguna u otra manera la infección. Claro. Entonces, esta es un llamado, ¿no? a la población general a que consuma la menor cantidad de alimentos posible en sitios donde no haya ningún control sanitario. Hay, Exactamente. hay taquerías de la calle que usted ve que sí tienen ciertas normas de salud, que como son expendios donde va mucha gente y que en cualquier momento llega también cualquier institución Una fiscalización. oficial a fiscalizar, entonces más o menos mantienen una buena. Medio cuida la forma, sí. Eso es correcto, eso es correcto. Y yo le digo, yo mismo me he comido algún taco en en alguno de estos sitios, claro que sí, pero yo veo cómo está el procesamiento, yo veo cómo, Exactamente. cómo lo están cocinando, ¿eh? Sí, Y veo también, yo casi nunca lo hago, pero procuro conocer sitios en donde a lo mejor en el día se consume todo lo que llevan. exacto. Hay una buena rotación de los alimentos, pero hay sitios también que usted ve que no mucha gente, Y al otro día se lo sirve recalentado usted y eso es ya. correcto, se lo recalientan. Inclusive si el recalentamiento pudiera ser bueno, porque el cuidado en la casa de los alimentos es importante. No dejar un alimento al aire libre muchas horas, porque eso permite que sirva de cultivo para bacterias que siempre va a Que haber ahí flotan en en el el alimento. ambiente, sí. Y en el ambiente, y siempre va a haber en los alimentos algunos que soportan la cocción incluso, que se disminuyen en su volumen y no te van a generar Trastorno una mayor. infección porque están en pequeñas cantidades. Pero que si usted lo deja al aire libre, en el medio ambiente, ahí van a volver a crecer. Si usted no lo recalienta bien ese producto, entonces usted se puede contaminar también con algo que usted mismo cocinó en la casa con todas las medidas aparentes de seguridad que usted ha podido tomar en consideración. Bueno, estamos Entonces, hablando del día a día de la gente. el día a día de la gente. Y en las normas de oro de la Organización Mundial de la Salud, lo primero que le dice es lavado de manos Sí, antes de manipular alimentos.
Luego, lavado de los alimentos de una manera bien hecha, tratando de quitar todos los residuos de fertilizantes y todos los residuos de plaguicidas, insecticidas que le riegan las plantas. Y Luego, la gente es tan tosuda, ¿no? Que pasó lo de la pandemia y se nos pidió que nos laváramos las manos permanentemente y lo hiciéramos de ahí en adelante siempre. Y se nos olvidó que es una norma y un requisito fundamental en el día a día. no, eso tiene que seguir siendo porque eso no es nuevo. Eso. El hecho de que usted se lave las manos antes de manipular los alimentos y antes de comer los alimentos Entonces, es una norma que debe estar siempre presente. Es una norma que debe continuar porque eh, usted mismo los cocinó, usted mismo los lavó, ¿no? Pero usted mismo lo puede pudo haberlo contaminar. contaminado usted mismo, ¿no? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y con respecto a pollo, sobre todo, el pollo hay que lavarlo bien. ¿Ah? El Ya, pollo hay que lavarlo bien, y cocinarlo bien. ¿Eh? Y ahí, por ejemplo, el pescado, lo ideal es que pase por lo menos 24 horas congelado antes de consumir. Igual el pollo, congelarlo antes de consumirlo, ok. que hay algunas bacterias que ahí no soportan ese frío y se mueren por el frío, y otras que pudieran quedar pues con el cocinado aceptable. Ah, Incluso hay parásitos, por ejemplo, en el pescado. En los sitios donde usted vive a la orilla del mar, el pescado que usted se come muchas veces lo compró inmediatamente de quien lo pescó y sí, lo pero por los consumió. grados de contaminación que hay hoy en las playas, en los Eso mares, es correcto. Entonces, por ejemplo, hay un parásito que hay en muchos peces que se llama Anisakis simplex, así se llama. Ese parásito usted lo consume y le va a dar un cuadro intestinal parecido a una apendicitis. imagínense. Ajá. Y muchas veces a la gente lo operan pensando que es una apendicitis y no, era el anisakis. Entonces uno tiene que... Y además de eso, hay gente que lo consume y no le genera un cuadro gastrointestinal importante, pero sí genera alergias severas. ¿Ok? Y en niños que están predispuestos, en pacientes que están predispuestos con asma, con dermatitis, cualquier enfermedad alérgica, pues esto lo potencia de una manera Ese tema importante. lo vamos a tocar en la alergia, lo vamos a tocar de repente en la próxima emisión, Claro que sí, porque es bien extenso, es bien diverso y de muchísimas complicaciones. claro que ¿Vale? sí. Entonces, bueno, la recomendación es que la gente manipule adecuadamente sus alimentos, cocine adecuadamente sus alimentos, ¿ok? Y cuando lo vaya a guardar, lo que quedó, porque no botamos la comida, pues que se refrigere y luego se recaliente de una manera adecuada también. Sí, no, y hoy está pasando aquí de una manera y con ciertos alimentos, pero más allá está pasando de otra manera con otros alimentos y resulta que Sí, cuando sí, uno sí, mide sí. y se mide las estadísticas de las afecciones diarias, producto de consumo inadecuado, se va a encontrar con un volumen No, 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 altísimo. impresionante, Y porque eso es que muchos de los vegetales, por ejemplo, en algunos sitios también. se riegan con aguas no tratadas y son Ajá, aguas hervidas, sí. son aguas que ya vienen contaminadas y entonces usted tiene que lavarlo muy bien, desinfectarlo para poder consumirlo. Bueno, ¿Eh? se nos acabó el tiempo, pero de todos modos yo creo que estamos dejando claro que vamos bien encaminados en cuanto a las personas de rutina y del día a día para que el ciudadano pues, se cuide, se preserve a sí mismo y contribuya a que no afecte a terceros, porque el que maneja el negocio de los alimentos tiene que ser una persona con mucha ética, mucha responsabilidad, mucha conciencia y bueno, y cuidar lo que ofrece como servicio también, tomar las precauciones debidas. Eso ¿Ok? es correcto. Bueno, un abrazo. Bendiciones a todos. Seguro. Feliz semana. Hemos terminado así, ojo con la salud, con el doctor Rodrigo Rafaela, para ver la televisión. Y a ustedes, gracias por tu tiempo. Un abrazo.